Bienvenidos, estimados estudiantes, a la cápsula técnica número 7 de la asignatura Cuidados de Enfermería en Salud Familiar y Comunitaria, donde vamos a hablar respecto al rol del profesional de enfermería en el Programa Nacional de Inmunizaciones a nivel local. Mi nombre es Miriam Fuentes Navarrete, soy enfermera matrona, docente de la carrera de enfermería de la Universidad Andrés Bello, sede Viña del Mar, y los voy a acompañar en esta cápsula técnica. Antes de empezar con la cápsula técnica propiamente tal, es importante recordar que dentro de las normativas del Programa Nacional de Inmunizaciones está establecido que el encargado del programa a nivel de establecimientos de salud debe ser un profesional de enfermería. Eso nos entrega una gran responsabilidad en un programa que es exclusivamente nuestro y por lo tanto tenemos que gestionarlo de una manera que nos permita no solo establecer las actividades dentro del establecimiento, sino que también coordinar actividades extramurales y trabajar mucho el tema de la promoción de la salud para aumentar las coberturas de vacunación a nivel comunal. Para esta presentación, dividí cada una de las funciones del profesional de enfermería según los 4 roles básicos que tenemos nosotros, que son el rol de gestión, el rol de educación, el rol clínico o asistencial y el rol de investigación. Vamos a empezar analizando cuáles son las funciones del rol de gestión del profesional de enfermería en el PNI a nivel local. La primera función es la difusión de normas técnicas del programa de vacunatorio, los protocolos y los manuales de procedimiento para el establecimiento de salud. Esto se basa básicamente en bajar las normas del programa para que todo el equipo de salud, sobre todo los profesionales de enfermería que trabajan en el control de salud infantil y los técnicos de nivel superior de enfermería que trabajan en los vacunatorios, estén en conocimiento de las normativas. Sin desmedro de eso, cualquier profesional que trabaje dentro del programa de salud infantil, ejecutando actividades del control de salud infantil, tiene que conocer como mínimo el calendario vacunal vigente. Nuestra segunda función es elaborar manuales y protocolos de vacunatorio y cadena de frío para el establecimiento. Como ustedes saben, todo lo que son manuales son normativas ministeriales. Bien, entonces por lo mismo nosotros tenemos que adecuarlo, bajándolo por medio de protocolos a los establecimientos en los cuales nosotros vamos a trabajar. Y esos protocolos tienen que estar adecuados a nuestra realidad, pero haciendo cumplir completamente las normativas del Ministerio de Salud. También podemos elaborar manuales de técnicas básicas de enfermería para aplicar dentro de la vacunación. Nuestra tercera función es mantener diagnóstico actualizado de los recursos físicos, materiales y humanos de la cadena de frío. Esto significa que tenemos que tener un diagnóstico actualizado de cuántas personas trabajan en el programa de inmunización en el establecimiento, quienes tienen capacitación de cadena de frío para que puedan manejar la cadena de frío y el vacunatorio, quiénes son las personas titulares y quiénes son los reemplazantes en caso de vacaciones o licencias médicas, cuántos termos tenemos, cuántos refrigeradores disponibles tenemos, cosa de que el programa no falle debido a recursos propiamente tal. Nuestra cuarta función es planificar vacunas e insumos necesarios para el desarrollo del programa durante el año y mantener el diagnóstico actualizado de los materiales y los insumos para la cadena de frío. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que saber cuáles vacunas vienen en jeringa prellenada, cuáles vienen en frasco multidosis. No nos pueden faltar jeringas ni vacunas para el proceso de vacunación. No nos pueden faltar unidades refrigerantes para armar los termos. No nos puede faltar algodón. No nos puede faltar papel craft en el caso de que lo usemos. Si vamos a vacunación extramural, no nos pueden faltar los termos de transporte, no nos pueden faltar los riñones o las bandejas. Bien, ni tampoco las cajas de desecho de material cortopunzante. Entonces tenemos que tener el diagnóstico actualizado y en caso de que algo falte, tenemos que solicitarlo a tiempo. Nuestra quinta función es planificar y organizar las actividades del programa. ¿Ya? Y eso es solamente responsabilidad nuestra, sobre todo considerando que el programa maneja vacunaciones de calendario, que son las vacunaciones programadas, y también maneja actividades de campaña. ¿Ya?
Después tenemos evaluar y monitorear el programa a través de indicadores de gestión de proceso y resultados. El programa de inmunizaciones se evalúa no solamente por la cobertura. Existen distintos tipos de indicadores que nosotros manejamos dentro del programa. Entre ellos, por ejemplo, está el indicador de oportunidad, el indicador de cumplimiento, que tenemos que medirlo frecuentemente. Lo ideal es en forma mensual para aplicar las medidas correctivas respectivas en el caso de que alguno de esos indicadores esté bajo. Solicitar a Seremi de Salud vacunas especiales para inoculación de población infantil. De repente tenemos casos de niños que tienen alguna patología y el médico solicita una vacuna especial. Eso se puede gestionar por medio del programa de inmunizaciones, pero tiene que estar justificado ante la Seremi de Salud para que ellos den la aprobación y soliciten la compra a Santiago. Nuestra siguiente función es dirigir, planificar y organizar campañas de vacunación a nivel local. La organización de las campañas, si bien existen directrices nacionales y regionales, la organización y la planificación de la campaña en cada establecimiento de salud le corresponde al profesional de enfermería. Somos nosotros los que determinamos los días, los responsables de la vacunación, hacemos la ruta de vacunación o establecemos los lugares a los cuales vamos a ir a vacunar fuera del establecimiento de salud. Nuestra siguiente función es controlar el funcionamiento de la cadena de frío y realizar análisis periódico de los componentes de la cadena de frío. Tenemos que verificar diariamente, ¿ya? El funcionamiento de los refrigeradores, de los termos de transporte, que no se produzcan errores en la carga y descarga de las vacunas, el conteo de las vacunas que nosotros estamos inoculando para asegurarnos que el pedido es el correcto, ¿ya? Que no han habido pérdidas de dosis. Analizar periódicamente no solo el funcionamiento del refrigerador, sino que también el cumplimiento de las normativas por parte del recurso humano. Nuestra siguiente función es supervisar al personal de vacunatorio y cadena de frío. Para eso podemos establecer pautas de supervisión, ¿ya? Pero esto tiene que ser en forma periódica. Lo ideal es que el profesional que esté a cargo del programa en un establecimiento de salud tenga 1 hora diaria destinada a la supervisión del programa. Nuestra siguiente función es elaborar y difundir plan de emergencia en caso de corte de energía eléctrica, qué hacer con las vacunas en el caso de que haya un corte de energía eléctrica y sobre todo que no exista un equipo electrógeno o que el equipo de electrógeno tenga una duración limitada y el corte de energía sobrepase ese periodo. Analizar comportamiento de los equipos de la cadena frío. Sobre todo tenemos que estar muy pendientes del funcionamiento del refrigerador, que nos entregue las cifras de temperatura correspondientes para el almacenaje de vacunas. Y en el caso de los termos también tienen que tener una medición de temperatura estricta, por lo menos cada 3 horas. Cada vez que uno abre el termo y como mínimo cada 3 horas, cosa de ir viendo que efectivamente están en buenas condiciones para el almacenaje de vacunas durante la jornada, ¿ya? Igual que las cajas frías. Elaborar programa de reposición de los equipos de cadena de frío. Esto ya es un programa que tiene que ser anual. Nosotros tenemos que, por medio del comportamiento de los equipos, tenemos que ir determinando cada cuánto necesitamos reponerlo. Por ejemplo, la vida útil de un refrigerador para vacunas se considera que son 10 años. Sobre este periodo lo ideal sería cambiarlo. Nuestra siguiente función es programar actividades de mantención de los equipos de cadena de frío. Se supone que los refrigeradores de cadena de frío debieran tener una mantención anual, ¿ya? Y esta mantención debiera ser hecha por el técnico por el servicio técnico que está a cargo de ese tipo de refrigeradores en la región. Y nuestra última función del rol de gestión como profesionales de enfermería es elaborar el plan de emergencia en caso de corte de energía eléctrica, que me parece que ya lo había nombrado y se me pasó de nuevo, porque es muy importante. Después tenemos las funciones del rol clínico asistencial. Y estas funciones están orientadas a lo que nosotros hacemos directamente con los pacientes. En primer lugar, tenemos que liderar el equipo y participar de las actividades de vacunación extramurales, que son aquellas que se realizan fuera del establecimiento de salud. Por normativa ministerial, ningún equipo puede salir a vacunar fuera del establecimiento si no va un profesional de enfermería dentro de ese equipo. En segundo lugar, ejecutar vacunaciones de casos especiales. De repente tenemos niños con algunas patologías, sobre todo hemofilia, que en vez de ser vacunados por el técnico de nivel superior en vacunatorio, debemos vacunarlos nosotros.
La tercera función es supervisar el cumplimiento del calendario vacunal de la población infantil bajo control. Tenemos que mensualmente hacer un listado y rescatar a todos los niños que no asistieron a vacuna durante el mes, cosa de mantenerlos protegidos y disminuir los posibles bolsillos de susceptibles. ¿Ya? En cuarto lugar, derivar a vacunación según calendario vacunal y campaña de vacunación desde el control de salud infantil. Todas las edades en las cuales corresponde inocular una vacuna son edades en las cuales corresponde que el profesional de enfermería realice el control de salud infantil. Entonces es deber nuestro derivar al menor a vacuna y sobre todo estar pendientes de que ellos efectivamente tienen su vacuna colocada según el calendario vacunal. En quinto lugar, elaborar esquemas de vacunación de la población infantil con esquemas incompletos o nivel desconocido de inmunización. Nosotros, en el caso de que un niño haya faltado alguna dosis de vacuna o no se haya colocado las vacunas, somos nosotros como profesionales del control de salud infantil y sobre todo con la venia de la enfermera a cargo, del enfermero a cargo del programa de inmunizaciones, quienes tenemos que elaborar los esquemas de vacunación. Como sexta función, analizar la situación vacunal de la población migrante. Tenemos que tener catastrada nuestra población migrante en el establecimiento y saber perfectamente cuál es su estatus de vacunación, porque tenemos que evitar la propagación de patologías y sobre todo la propagación de patologías inmunoprevenibles. Séptimo, supervisar actividades de vacunación en terreno. Nosotros, como les decía, tenemos que ir a terreno con los equipos, si no, no puede hacerse vacunación en terreno, y tenemos que supervisar cada una de esas actividades y también al personal que ejecuta las vacunaciones. Entonces ahí se une con el punto siguiente, que es la supervisión directa de la técnica de vacunación, tanto en vacunatorio como extramural. Y por último, es función nuestra aplicar el protocolo de rechazo informado de vacunación y difundirlo. ¿Qué significa esto? Si algún niño, los padres estiman que no debe colocarle la vacuna, nosotros tenemos que aplicar el protocolo de rechazo informado e informar por medio del RNI al vacunatorio, dejarlo registrado en la ficha clínica, en la cartola de control, cosa de que nadie vacune al niño si no tiene la autorización de sus padres y está firmado el rechazo informado. Después tenemos las funciones del rol de educación a nivel local. Y aquí tenemos 6 funciones esenciales. La primera es educar e informar a los padres y cuidadores respecto a las vacunas, sus beneficios, las reacciones adversas, la forma de acción, el ingreso de vacunas al nuevo calendario vacunal y todo lo que esté relacionado con vacunas. En segundo lugar, ejecutar las actividades de promoción de vacunación a la población general, y esto es algo que hace mucho tiempo que no se realiza. Deberíamos hacer actividades de promoción de vacunación segura en juntas de vecinos, en jardines infantiles, en escuelas, cosa de que efectivamente los padres conozcan los beneficios de las vacunas y de esa manera disminuir los problemas que se producen debido a los grupos antivacunas y a la información distorsionada que ellos entregan a la población. En tercer lugar, capacitar al equipo de salud del establecimiento con énfasis en los profesionales de enfermería y técnicos de nivel superior de enfermería respecto al programa y a las campañas de vacunación. Tenemos que mantener actualizada todo el equipo de salud porque ellos también cumplen un rol importante en derivar y educar a la población para las inoculaciones. En cuarto lugar, realizar gestión de crisis en caso de SAVI y EPRO, en caso de reacciones adversas o problemas que se hayan provocado por manipulación, por mala manipulación o para la técnica de inyección, tenemos que gestionar las crisis, ¿ya? Y somos los responsables de hacerlo. Entonces tenemos que dirigirnos a la comunidad, a las personas afectadas y tratar de minimizar los riesgos que puede acarrear para el programa de vacuna el hecho de que se presente un ESAVI o un AIPRO, ¿ya? Después de eso, la otra función que tenemos es realizar y coordinar programas de capacitación sobre cadena de frío en el establecimiento, sobre todo a técnicos de nivel superior de enfermería y a profesionales de enfermería, para tener reemplazos en el caso de que hayan vacaciones, licencias médicas o que alguien decida irse del establecimiento, desvinculaciones, desvinculaciones voluntarias y no nos dejen descubierto el programa.
Y la última función que tenemos en este rol, en el rol de educación, es capacitar al equipo del establecimiento en el plan de emergencia en caso de corte de energía eléctrica. ¿Qué es lo que tiene que hacer cada uno? ¿Qué es lo que tiene que hacer el guardia? ¿Qué le corresponde al profesional de enfermería? ¿Qué le corresponde al director? Si no está el director, ¿quién asume sus funciones? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer si se corta la energía eléctrica? No tenemos grupo electrógeno o el grupo de electrógeno no nos va a durar hasta que se reponga la energía. Y entramos a nuestro último rol, que es el rol de investigación, y nuestras funciones aquí están muy relacionadas con los ESAB y los EPRO y con la vigilancia epidemiológica. Tenemos que pesquisar bolsillos de susceptibles de vacuna e informar a nivel regional. Un bolsillo de susceptibles de vacuna es el total de población que te queda sin vacunar con cierto antígeno o cierta dosis y que puede causar un brote. Bien, entonces por eso nosotros tenemos que ir haciendo el cálculo del bolsillo de susceptible y si se sobrepasa un nivel aceptable, ya que eso está normado por el ministerio, tenemos que informar al nivel regional. Nuestra segunda función es elaborar estrategias que permitan pesquisar la población inasistente o nunca vacunada en los censos poblacionales que se hacen en los establecimientos de salud en forma mensual y trimestral. Los censos poblacionales no es otra cosa que el conteo de la población bajo control con ciertas metas que te piden cumplir con ellos. Nosotros tenemos que aprovechar esos censos para ir verificando qué población está inasistente a vacuna o no se ha colocado las vacunas y hacer el rescate correspondiente para que vuelva a incluirse dentro del calendario vacunal. Nuestra tercera función es mantener actualizada la información de la población que rechaza vacunación. Tenemos que tener claro cuánta de nuestra población rechaza la vacunación y sobre todo cuáles son los motivos. Nuestra cuarta función es evaluar los motivos del rechazo de vacunación y planificar las estrategias de rescate, sobre todo si están muy ligadas a mitos o leyendas que puedan existir en torno a las vacunas. Nuestra quinta función en el rol de investigación es notificar los casos de SAVI y EPRO a nivel regional y nacional, y nuestra última función a este respecto es realizar los estudios de casos de SAVI y EPRO, según las normativas ministeriales vigentes. Bueno, esas son las funciones que tenemos en el Programa Nacional de Inmunizaciones a nivel local. Espero que esta cápsula les haya servido y nos vemos en una próxima cápsula. Buenas tardes.